Ok. Como les decía entonces, nosotros lo que vamos a ver en esta semana, ¿sí? Va a ser dos ejercicios puntuales, que va a ser la de trabajar con un formato condicional y trabajar con gráficos, ¿sí? Este ejercicio que ustedes ven acá es el ejercicio ya hecho, completo. Yo les voy a dar a ustedes solamente la tabla que ustedes ven acá, ¿sí? Solamente la parte que yo estoy seleccionando ahora, ¿sí? Eso es lo que yo le voy a dar, y ustedes lo que van a tener que hacer va a ser todo lo que es el tablero, ¿sí? Que esto simplemente es un formato que se le va a establecer. Yo les voy a enseñar hoy a hacer el de la columna I, que es este, ¿sí? Que es el porcentual. Y después ustedes van a poder trabajar con los otros, ¿sí? Que son, por ejemplo, signo de admiración, una cruz o un tilde, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Y después vamos a trabajar con los gráficos, ¿sí? Esto es lo mismo. Yo lo que voy a hacer es pasarle el cuadro, y ustedes van a tener que realizar directamente tanto los gráficos de columna, gráfico de barra, gráficos lineales. Acá no está hecho, pero no importa, lo tienen que hacer ustedes. El gráfico de torta y los mini gráficos. Que los mini gráficos es algo muy similar y están buenos trabajarlos, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar en esta semana. La clase de hoy va a contener entonces explicarle lo del formato condicional y explicarle sobre los gráficos, de todos tipos de gráficos. Eso va a ser por la clase de hoy. La clase que viene es muy probable que vayamos ya trabajando con la última parte de Excel, que va a ser las tablas dinámicas, ¿sí? Que la pueden encontrar en la parte de insertar, ¿sí? Tabla dinámica. Eso va a ser la clase que viene, y nos queda ver lo de macros, si es que llegamos, ¿sí? Pero vamos a llegar hasta tabla dinámica. El tema de fórmulas ya lo estuvimos viendo. Lo que queda es que hagan el ejercicio e ir corrigiéndolo, y después hacer un ejercicio final de Excel que va a contener un poco también de todas estas actividades. Ok, bueno, no sé si tienen alguna consulta puntual, si no arrancamos con la clase. Ok, bueno, este es un ejemplo donde nosotros vamos a tener diferente información, ¿sí? Sobre solicitudes de tipos de los usuarios, ¿sí? ¿Sobre qué área cae cada una de esas solicitudes? Algunos van a caer en desarrollo, otros propiamente en la parte de usuarios, otra parte en soporte, redes, o en la parte de secretaría. Acá nosotros vamos a tener las solicitudes totales: 50, 80, 30, 60, 18. De esas solicitudes que se pidieron, cuáles fueron resueltas, cuáles siguen pendientes y cuáles han sido derivadas. Esto de nota simplemente es información que no es relevante por el momento. Entonces, nosotros lo que queremos hacer en este caso, ¿sí? En este ejercicio, es saber de las solicitudes totales, por ejemplo, ¿sí? Cuántas fueron desarrolladas, o sea, cuántas fueron derivadas, ¿sí? Eso es una de las tareas que podemos llegar a tener, ¿sí? Fíjense que acá abajo, donde dice nota, ¿sí? Dice que la eficiencia es el porcentaje de las solicitudes totales, ¿sí? Presten atención acá, porque así es como ustedes van a tener que hacer la fórmula, ¿sí? La eficiencia es el porcentaje de las solicitudes totales, columna D, menos las solicitudes derivadas, columna G,
más las solicitudes pendientes anteriores, que es la columna F. Todo esto va a tener que ser dividido por las solicitudes resueltas. ¿Qué significa esto? Esta parte de la columna I, que es la eficiencia, ¿sí? O sea, significa cuál es el porcentaje de eficiencia que tiene cada uno de los problemas que van resolviendo diferentes áreas, ¿sí? El área de desarrollo, el área de usuario, el área de soporte y demás. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, vamos a hacer la fórmula como corresponde, como según figura acá abajo, ¿sí? Que la eficiencia es el porcentaje. Vamos a hacer la fórmula directamente. Yo la voy a hacer acá afuera, ¿sí? Acuérdense que siempre podemos poner más o igual o lo que fuera. Y me pide, vamos a abrir dos paréntesis. Nos pide las solicitudes totales, ¿sí? Obviamente que como va a ser por área, lo vamos a hacer por solamente la fila número 5. Vamos a empezar por desarrollo. Esperen que la hago un poco más abajo ahí. Entonces, vamos a seleccionar las solicitudes totales. Después tengo que restar las solicitudes derivadas y sobre esto sumarle las solicitudes pendientes anteriores. Y a todo esto le tengo que dividir. Acuérdense que la barra me permite, es la operación que divide, ¿sí? Esa es el carácter que me va a permitir dividir. Dividido las solicitudes resueltas, que es la columna E. Cierro el corchete y le doy Enter. Bueno, fíjense que acá nos dio un número. Nosotros este número que se llama, que en este caso es la eficiencia, ¿sí? Que yo voy a tener, que va a ser de 3. Esta eficiencia va a ir del 1 al 10 porque 10 va a ser el 100%, ¿sí? Y 3 va a ser el 3%. Entonces, esa eficiencia va a estar medida directamente de esta manera. Simplemente esto es para que ustedes puedan visualizar cuál va a ser la fórmula que nosotros vamos a hacer para poder trabajar sobre esta eficiencia. Obviamente que esto ya va a estar determinado y lo van a tener que hacer ustedes. Lo que van a tener que transformar es estos números que ustedes ven acá en, en esta forma de barra, ¿sí? Que esté directamente sobre la celda, ¿sí? Bien, entonces, para hacer eso, nosotros lo que vamos a trabajar es de la siguiente manera. Dentro de la parte de inicio va a decir algo que se llama, que van a ver, que se llama formato condicional. ¿Sí? El formato condicional, fíjense que si yo mantengo el mouse, me va a decir que resalta celdas interesantes, enfatiza valores poco usuales y visualiza datos. Basados en diferentes criterios. Bueno, esto es como realizar una fórmula, nada más que lo que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser el formato que yo voy a querer darle a una celda según el resultado que vaya dando, ¿sí? Por eso figura acá, en la columna I, figura, por ejemplo, en la I5, por ejemplo, está como hasta la mitad, no está completa. Y secretaría sí está completa, ¿sí? O sea, abarca más ancho de la celda, ¿sí? Entonces, esto es muy sencillo y esto se hace a través de el formato condicional. Yo voy a formato condicional y acá me va a aparecer como varios formatos ya preestablecidos que dice resaltar reglas de celdas. Si por ejemplo es mayor a que, es menor que, está entre un número y el otro, es igual, bueno, y así puede haber un montón de reglas ya establecidas.
Reglas superiores e inferiores. Por ejemplo, si hay 10, por ejemplo, yo puedo poner si hay más de 10 números que me resalte esa cantidad, 10% por encima del promedio, por debajo del promedio. Barra de estado, ¿sí? Que acá fíjense que dice relleno degradado o relleno sólido. ¿Sí? Bueno, acá lo que me permite, fíjense que yo llevo sobre el cursor y ya me va modificando, ¿sí? Y puedo elegir el color. Vamos a hacer así, vamos a seleccionar para que lo puedan ver mejor. Fíjense que yo llevo el cursor y se va modificando según justamente el número sea más alto o sea más bajo. O también puede ser un relleno sólido. ¿Sí? Bueno, escala de color. Pasa exactamente lo mismo, nada más que acá no hay un degradé, como es el caso de la barra de datos, que es proporcional al número. En la escala de color va a depender directamente del valor. ¿Sí? Esto ustedes lo van a tener que trabajar o indicar. ¿Sí? También puede ser conjunto de iconos. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que le van a pedir en el ejercicio, en la parte de la columna J, ¿sí? Que les aparece como un simbolito, un signo de admiración. ¿Sí? Eso lo van a tener que hacer con la columna J. ¿Sí? Bien, vuelvo acá. Está, fíjense que es tipo semáforo. Son formatos que les da como cierta imagen al texto y le da como una presentación mucho más formal. ¿Sí? Bien, espere que tengo que aceptar gente, por eso me voy. Bueno, ahora, lo que también ustedes pueden hacer, porque estos son formatos que ya están preestablecidos, es establecer una nueva regla. ¿Sí? Cuando ustedes van a hacer clic donde dice nueva regla, les va a abrir una ventana donde ustedes van acá a poder elegir qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Aplicar un formato en todas las celdas según un valor, aplicar únicamente formato en las celdas que contengan cierta valor, ¿sí? Acá ustedes van a tener que utilizarlo dependiendo de lo que ustedes necesiten. Entonces, existen dos maneras, y lo repito, uno, son formatos ya preestablecidos, ¿sí? Que yo ya voy a tener y que lo puedo utilizar mucho más sencillo, o directamente voy a donde dice nueva regla y yo acá voy a tener la posibilidad de elegir qué es lo que necesito y yo adaptarlo a mi necesidad. Vamos a ir al ejemplo de aplicar el formato a todas las celdas según sus valores. Cuando ustedes eligen clic acá, les va a dar un formato de elección, que en este caso, acá dice estilo de formato y va a haber escala de 2 colores, escala de 3 colores, barra de datos o conjunto de iconos. Vamos a ir por la escala de 2 colores. Entonces, fíjense que acá va a pasar lo siguiente. Como es una escala de 2 colores, yo voy a tener una escala que va a ser, un color que va a ser para el mínimo y otro color que va a ser para el máximo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vienen? Bien, por ahora bien. Bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpe y me van preguntando. Entonces, de esta manera, yo voy a poder elegir y seleccionar cuál es ese número que yo quiero, porque por ahí, si yo me pongo a pensar, sí, un 0 o por ejemplo, ¿cuál sería un máximo, un valor alto para mí? Puede ser 1, quizás. En este caso, fíjense que si yo tengo que hacer la proporción, eh, por ejemplo, a mí lo que me sirve es que el más grande tiene que ser 100, no 1000. No me sirve que sea 1000. Entonces, eso es lo que yo voy a poder empezar a definir. Entonces, como dice acá, valor más bajo, yo lo voy a poder acá, ¿sí? Donde dice mínima, dice valor más bajo, número, porcentual, fórmula o percentil. Vamos a poner número,
¿sí? Entonces, ¿cuál quiero que sea el valor más bajo donde yo quiera que la escala sea un color que ahora vamos a elegir? Bueno, vamos a suponer que en este caso lo vamos a poner como 0, ¿sí? Esto significa que cuando Excel detecte en una celda que yo estoy dando color, detecte que existe un valor 0, le va a aplicar una escala de color que yo lo voy a poder seleccionar desde aquí. ¿Sí? Obviamente que si yo quiero remarcar como algo negativo, quizás el rojo es lo que más se utiliza, pero vamos a ponerle algún otro color, por ejemplo el negro. Después vemos cómo queda. Fíjense que acá en la vista previa ya se modificó. Y vamos acá lo mismo, vamos a cambiar. Y el número más alto, para probarlo, le vamos a poner 5. Y quiero que el color, no sé, vamos a suponer que sea algo más clarito, ¿sí? Vamos a ponerle, no, negro no, blanco. Vamos a ponerle blanco, ¿sí? Entonces, acá la regla que yo voy a utilizar es aplicar un formato en todas las celdas según un valor. Voy a elegir la escala de 2 colores, puedo poner escala de 3 colores, barra de datos, ahora lo vamos a ver, pero vamos a probar con esta. Entonces tengo que elegir cuál va a ser el número menor y cuál es el número máximo, donde yo quiero que esa condición se mueva. Le pongo los números y le doy clic en aceptar. ¿Sí? Bueno, fíjense que los colores no son los más amigables, pero era para que ustedes se den cuenta que los números más bajos, como 1 y 1,33, son los que están más oscuros, y el 4, que es el número más alto que nosotros habíamos puesto, está un poco más claro. ¿Sí? Vamos otra vez en este caso, administrar reglas. ¿Sí? Ojo con esto, porque una vez que yo creo una regla ya va a quedar. ¿Sí? Entonces vamos a administrar reglas para poder seleccionar la normal. ¿Sí? Estén atentos a eso que yo dije recién, porque cuando ustedes ya tienen la regla instaurada, después no es que pueden directamente modificarla arriba. Lo ideal es que ustedes borren las reglas, si es que no la quieren utilizar, o administren las reglas, ¿sí? Y fíjense que acá se va a crear. Todas las reglas que ustedes tengan les va a aparecer acá. Vamos a eliminarla y vamos a aplicar una nueva, ¿sí? Vamos a ir a nueva regla y vamos a utilizar la de barra de datos. Bueno, vamos a ver cómo funciona la de barra de datos porque no me acuerdo, pero me parece que es la que ustedes tienen que hacer en el ejercicio. Bien, acá les va a aparecer la barra más corta. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes con la barra más corta? Que sea, por ejemplo, un número, que el número es 0. Y la barra más larga, o sea, la más extendida, que sea, vamos a ponerle el valor más alto, ¿sí? Que automáticamente ya va a estar establecido el valor más alto cuando lo detecte Excel. Por eso quiero hacer la diferencia. El relleno, vamos a hacer un relleno degradado, colores, bueno. Vamos a darle a aceptar a ver qué pasa. Bueno, fíjense que ahí está este degradé sobre los números, ¿sí? No está como yo quiero, que es la letra I, porque en la letra I no figura el dato, ¿sí? Figura solamente la barrita. En este caso figura los datos, ¿sí? Bien. Vamos a ir otra vez a administrar reglas. Vamos a eliminar esta regla y a agregar una. Después tienen otra que, por ejemplo, trabaje específicamente con datos puntuales, ¿sí? Por ejemplo, que en celdas específicas. Si son celdas que ustedes quieren establecer, ¿sí? Pueden establecer como formatos de celdas aplicables a, por ejemplo, a los últimos 7 días, ¿sí? Ahí va a pasar lo mismo, perdón. Ahí va a pasar exactamente lo mismo y pueden acá agregar, por ejemplo, si quieren, fuente, borde y demás en cada una de esas formas.
¿sí? Esto es lo mismo. Esto ustedes lo que pueden ir haciendo es probando dependiendo qué es lo que más les convence. Para el ejercicio, simplemente lo que les va a pedir va a ser el de barras, ¿sí? El de símbolos, ¿sí? Y también el de flechas, ¿sí? Tengan en cuenta, ustedes siempre cuando hagan estos ejercicios, tengan en cuenta el patrón, ¿sí? Que ustedes tienen que controlar. Como como les dije recién, nosotros acá estamos aplicando una fórmula que me va a dar un porcentual, ¿sí? Ese porcentual que a mí me va a dar es cuanto más se acerque al 100%, cuanto más se acerque a 10, va a ser lo más positivo, ¿sí? Porque estamos viendo la efectividad de la respuesta. Entonces, fíjense acá el ejercicio, el último, el I9, que es el del 94%. Fíjense que acá hay un tilde positivo, ¿sí? Y acá hay una flechita hacia arriba. Entonces, ustedes lo que van a tener que determinar acá en el ejercicio va a ser cuándo quieren que aparezca el tilde, a partir de qué número o de qué porcentaje quieren que aparezca el tilde, a partir de qué porcentaje quieren que aparezca, por ejemplo, el símbolo, la exclamación, una cruz a partir de qué porcentaje y, bueno, lo mismo que para estas cuestiones. Cuando se termine la reunión vamos a entrar con el mismo link, ¿sí? Porque ya es el ID mío personal. Entonces, tengan en cuenta ese patrón y ya por ahí yo les puedo decir, no sé, viendo un ejemplo de estos, es que el símbolo de exclamación se va a hacer cada vez que la eficiencia esté por arriba del 90%, ¿sí? Porque fíjense que acá llega al 86%, ¿sí? Y hay un signo de exclamación, pero cuando llega al 94%, que es acá, hay un tilde. Lo mismo pasa con las flechitas hacia abajo, hacia el diagonal, ¿sí? Hacia abajo y demás. Acá ustedes también van a tener que imponer un criterio que va a ir dependiendo de qué es lo que ustedes quieren visibilizar. Cuando hablamos de Profe, eficiencia, sí. perdón, una consulta. No me quedó claro cómo hacer el degradé Bueno, sin que aparezca el número, así como está ahora, haciendo ahora. ahora lo vuelvo a explicar. Ahora lo vuelvo a explicar. Cortamos y volvemos a arrancar en una nueva reunión, ¿sí? Porque ya queda un minuto. Ok. ¿Sí?